Buenos días, chicos. Ahora sí, formalmente los saludo. Arrancamos esta nueva semana donde hoy vamos a seguir avanzando con SQL. Nosotros nos habíamos quedado en la creación de una base de datos pequeña de prueba. Vimos cómo crear tablas, cómo hacer la asignación de los campos, cómo eh, introducimos inclusive cómo íbamos a consultar eso una vez que estuviera creado, con los joins, que iban a ser, dentro de la lógica de lo que vinimos viendo, cómo íbamos a interpretar el buscar B, por así decirlo, en lo que son las bases de datos. Cómo vamos a hacer referencia a través de un código, que era esta clave, eh, clave primaria de una tabla de dimensión, como lo habíamos visto en el modelo de Business Intelligence, y íbamos a utilizar ese código como una referencia a través de una clave foránea para traer el valor correspondiente después en alguna consulta. Así que hoy vamos a profundizar un poco de eso, vamos a ver los distintos tipos de join que hay, para qué se suelen utilizar y vamos a seguir avanzando en lo que son las consultas, para empezar a hacer consultas más avanzadas, como les venía contando por el WhatsApp, donde, por ejemplo, vamos a poder consultar no solo la completitud de la tabla, por así decirlo, donde vamos a poner, por ejemplo, nuestra tienda, vamos a tener los productos con sus respectivos fabricantes y categorías, sino que podemos empezar a trabajar quizás promedios de precios por categoría, algún recuento de productos agrupados por fabricantes. Podemos hacer distintos tipos de consulta en base a filtros, cumpliendo, ¿cómo se llama? Distintas cláusulas a través de operadores lógicos y otros operadores especiales que tiene SQL. Y también vamos a ver cómo agrupar precisamente los datos, que para trabajar con funciones de agregación se le suele decir hay que trabajar con agrupamiento y a su vez ese agrupamiento tiene un filtro especial que ya lo vamos a ver. Así que, hecho esta breve introducción de qué se va a tratar la clase de hoy, quería consultarles. ¿Estuvieron repasando un poco cómo fue la creación de la tabla? ¿Algo les generó alguna duda? Hoy vamos a hacer un mínimo repaso de cómo quedó nuestra base de datos y vamos a empezar de vuelta con el join. Así que, Cristian, te escucho, ¿cómo estás? Profe, buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien. Profe, le quiero hacer una consulta. O sea, el otro día estuve en la clase, no pude estar toda la clase, después la volví a ver, y me surgió una duda. Si tiene que subir un archivo CSV, eh, ¿se puede cargar? Por ejemplo, si tenés un archivo en Excel, ¿se puede cargar a la base de datos? Esa es la primera Sí, consulta. Y la segunda, si SQL tiene autoguardado como el Visual Studio Code, vos aplicas un autoguardado, un tilde, y automáticamente se va guardando todo lo que vos haces. Esas dos son mis consultas de SQL. sí, no, particularmente MySQL no tiene lo que es autoguardado, pero sí vos tenés, si usás Visual Studio, tenés plugins para conectarte a tu base de datos y dentro de ellos vos almacenás queries como cualquier, digamos, archivo, no sé, de Python, de JavaScript, de lo que uses, y dentro de ese entorno de Visual Studio vas a poder operar el autoguardado. Creo que hay una opción de configurar un auto guardado, pero tenés que hacerlo de forma manual. Vamos a ver si lo encontramos rápido, para no perder mucho tiempo con eso, porque ahora realmente no recuerdo si esto traía acá Connections Limit Rows, no, administración tampoco, bueno, esto de modelado no va a ser. Igual, profe, si existe, yo ahora después lo voy a googlear, lo voy a encontrar de alguna forma. Pero nada, justo tenía Sí, esa duda. es una buena consulta. No, yo particularmente no trabajé con autoguardado en MySQL y si eso es un problema. Justo yo les comenté la clase pasada que, por ejemplo, si ustedes hacen una modificación en algún archivo y después, bueno, lo ejecutan, acá, en tienda, les va a aparecer un asterisco.
por ejemplo, en el query que estén ejecutando, ¿no? Eso va a decir que ese archivo no está Sí, guardado, que esa última modificación no está, y ahí tienen que guardarlo. guardar. Eh, sí, sí, ese es un tema, porque si cierran la ventana, literalmente pueden llegar a perder todo el query. Me ha sucedido, así que bueno, hay que hacerse amigo del control S del atajo para cada modificación que uno está haciendo, irle incorporando. Así que es buena pregunta. Voy a investigar si existe algo por el estilo dentro de MySQL, si no te confirmo. Con algún plugin que uses en Visual Studio para trabajar directamente con las bases desde Visual, ahí vas a aprovechar el autoguardado propio de la herramienta. Y la primera consulta en realidad que me habías hecho, sí, justamente la semana que viene, perdón, la semana que viene, no el jueves, vamos a trabajar con una base un poquito más grande, donde yo les voy a traer el query armado, pero a su vez vamos a trabajar, ver cómo, una vez que normalizamos la tabla, cómo importar esos CSV. Así que eso justo el jueves lo vamos a ver. En las diapositivas de la clase de hoy, que se las subí justo hace unos minutos antes de arrancar la clase, van a ver un apartado chiquito donde se hace un insert. Pero bueno, justo el jueves vamos a hacer un taller un poco más completo directamente, como si fuera un proyecto de cero, donde la necesidad que nosotros tenemos es meter directamente un archivo normalizado a una base de datos. Así que eso lo vamos a ver. Si vos Buenísimo, querés ir Luciano, muchas gracias. explorándolo ya de Sí, antemano, es tan sencillo como venirte a alguna tabla que vos ya tengas creada, clic derecho y acá tenés el asistente de importación de datos a la tabla. Ahí vas a poder cargar archivos CSV tranquilamente. sí, Lo que sí tenés que pero respetar el orden la de, tabla. por ejemplo, que Crear la claro, el orden de la tabla. tabla, ver los datos que voy a ingresar y demás. Y después, una vez que ya tenga creada correctamente la tabla con cada selección, ahí ver si me lo toma cuando lo quiero levantar y si no me tira algún error, que es lo que el otro día probó en la clase, que había cambiado el tipo de dato y le tiraba un error cuando quería levantar una pequeña base de datos. No me acordaba de eso. ¿Cuándo lo había hecho? Lo hizo en la clase pasada que dijo que había cargado y dijo, bueno, ahora voy a cambiar para que tire, para que dé un error. Y le tiraba un error, le había cambiado el tipo de Ah, no. dato a uno de los datos que estaba cargando y Ah, le sí. tiraba un Ahí error está. cuando quería levantar. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. También tenés que tener en cuenta eso cuando definís la tabla, el tipo de dato que le vas a alojar. Bueno, en un CSV por defecto no tiene datos, pero ya la inteligencia le asigna un tipo de dato. Digamos, el asistente, cuando cargas, por ejemplo, si quisiéramos importar acá a partir de un CSV. No me acordaba que lo habíamos hecho la clase pasada. Así que gracias por las consultas. Me dejaste ese tema del autoguardado, porque la verdad que está interesante tenerlo en cuenta, sobre todo porque por ahí estamos trabajando con algún query medio largo o justamente en la creación de alguna base de datos con sus tablas. Y si se cortó la luz, algo por el estilo, vamos a llegar a perder No, todo. es Así que que más de una gracias. vez se te cierra una ventana, estás laburando con varias ventanas o por ahí estás laburando y decís, bueno, tengo 15 minutos, le voy a meter a esto y de repente cerraste la ventana y Sí, puede sí, ser. es sencillo. O Por sea, uno por eso, ahí, sí, te diste cuenta que tenés un montón de ventanas abiertas y le diste cerrar acá arriba o cerraste acá la instancia que tenés abierta y ahora no, si yo no hice ninguna modificación, si la cierro, claro, no, queda guardado. El problema sería cerrarlo desde acá arriba, pero sí, hay que tener cuidado porque ya me ha pasado de perder queries largos y bueno, no quedan igual de bonito la segunda vez que uno lo hace después de haberlo perdido. Así que, así que bueno, de paso les consulto, chicos, ¿alguna otra consulta sobre quizás los tipos de datos, algo por el estilo que les haya generado alguna duda, algo que no hayamos visto, algo que por ahí explicándolo yo pasé algo medio por alto y después al repasar la clase no quedó tan claro? Si hay algo por el estilo, viviendo el chat de paso.
Bueno, van saludando, buenos días. Ahí Lore había compartido. Recuperar query sin guardar luego de que la PC reinicie o falle. No sé si funciona en MySQL, dice, pero bueno, buenísimo. Gracias por el dato. Ahí yo abro la pestaña si me queda. Y, ¿cómo se llama? Después lo chequeamos a ver si nos sirve para MySQL. Así que bueno, si esto no tienen dudas respecto de lo que es la creación, vamos a repasar de vuelta lo que hicimos con los joins. Pero para eso vamos a venir un ratito a la presentación. Hoy lo que vamos a ir haciendo es justamente, bueno, acá tiene una introducción de crear una tabla chiquitita y después le va a ir introduciendo los distintos tipos de consultas que pueden hacer. Nosotros vamos a ir repasándolos. Ustedes les va a quedar esta diapositiva con un ejemplo adicional por si quieren hacerlos por su cuenta. Van a tener, digamos, el ejemplo que hacemos en clase y este otro como para hacerlo suerte de mini proyectito personal para seguir practicando el mismo tema. Vamos a ir viendo todos estos operadores, que es el breve resumen que les hice en la introducción. Y lo importante, bueno, acá van a tener también la importación de la base de datos. Lo vamos a ver en profundidad la semana que viene para que no sea mucha información dentro de una sola clase. Y lo que nos va a interesar, digamos, es justamente esto de acá. Yo la semana pasada hicimos un select normal que nos traía todos los datos de una tabla, que teníamos específicamente un botoncito donde podíamos hacer eso muy rápidamente. Que era, si nosotros nos veníamos a la tabla, teníamos este botoncito acá donde hace una query rápida y podíamos ver rápidamente lo que tenemos en la categoría. Y vemos las categorías acá abajo. Podíamos hacer lo mismo por fabricante y lógicamente podemos hacerlo por cada tabla que nosotros tengamos. La necesidad que había surgido ayer era precisamente ver cómo hacer ayer, perdón, el jueves, cómo hacemos para unir todo esto en uno, para poder traer estos datos. Si esto lo estuviéramos en un Excel, como es el primer ejemplo que vimos y medio que ya lo internalizamos, siempre vuelvo al clásico, al buscar B. Nosotros teníamos datos de otra fuente y teníamos que buscar la lógica de cómo hacer para traerlos para acá. En ese buscar B usaba alguna columna, podía buscar por el nombre, podía buscar por algún código. Bueno, acá la idea es lo mismo, pero siempre tratamos de trabajar con la mayor prolijidad posible, por eso hicimos una buena introducción teórica, donde vimos que acá es necesario tomarnos el tiempo de que precisamente la lógica dentro de nuestra base de datos sea lo suficientemente robusta como para que no se rompa fácilmente o que no empecemos a acumular datos que después tengamos que limpiar, tengamos que andar buscando. Para eso usábamos el not null, para que no se pudieran crear registros que no tuvieran información. Y eso nos va a facilitar mucho después cuando tengamos que buscar la información. Y ahora lo vamos a ver precisamente. Entonces, volviendo al join, ustedes acá van a tener bien el detalle de cómo se desgrana esta operación, pero básicamente nosotros trabajamos casi de la misma manera que un select. En el select nosotros elegíamos primero una tabla donde le íbamos a decir, me vas a traer determinados campos o todos los campos de esta tabla. Hasta ahí nosotros era lo que hacíamos. Pero si queremos traer información extra, usábamos el join. Este join lo que va a hacer es precisamente decirle a MySQL, en este caso, que vamos a trabajar con una unión. ¿Qué es lo que va a unir? Otra tabla. Entonces nosotros acá podemos ver que se está uniendo la tabla de clientes a la de ventas. Seleccionamos todos los campos de la tabla clientes, que le puso un alias con la A, unido con la tabla de ventas, a la que va a llamar B, ¿en dónde? Yo le tengo que especificar cuál es esta unión, como si fuese la sintaxis del buscar B, donde yo ponía la matriz el valor que iba a buscar, ¿no? Eso estaba dentro de una matriz y después tenía que indicar la columna. O en el buscar X donde yo indicaba la matriz de búsqueda y la matriz de devolución. Bueno, esto es algo similar. Yo tengo que indicarle dónde van a estar la llave primaria de un lado y la llave foránea del otro. Y eso yo lo voy a comparar como con un igual. Esa unión, lo que quiere decir es, va a funcionar siempre y cuando el campo ID
clientes de la tabla A, que es la de clientes, sea igual al ID-cliente de la tabla B, que es la de ventas. Entonces, eso es por eso la importancia de lo que nosotros nos vinimos haciendo mucho hincapié en esto de clave foránea y clave primaria. Este concepto es clave porque eh, prácticamente casi todas las consultas en bases de datos ya mínimamente complejas, como la que vamos a ver hoy, que es súper chiquitita, requiere que hagamos estas uniones para traer las categorías, traer también los fabricantes y empezar a trabajar con eso. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hagamos alguna consulta, siempre, siempre, siempre vamos a tener que unir todas las tablas. Depende de la necesidad. Por ejemplo, si vos querés hacer un recuento de los productos en base a los fabricantes, ahí la categoría no la necesitas en ese caso específico. Lo mismo si vos querés, por ejemplo, ver cuál es el precio promedio por categoría. Entonces, ya la tabla por ahí de fabricante no te serviría en ese caso, en esa respuesta particular. Entonces, trabajarías con uniones que vayan directamente de la tabla de producto a la tabla de categoría y, en el otro caso, de la tabla de producto a la de fabricante. Adicionalmente, podría llegar ¿cómo se llama? A, a trabajar con las tres. Sí, podés, por ejemplo, trabajar las sumas de algunas categorías o algo por el estilo, y bueno, ahí trabajarías quizás con las tres, porque ya vas a necesitar que se vinculen, por ejemplo, las categorías con los fabricantes, y eso pasa a través de la tabla de los productos. Entonces, esto que se empieza a tornar un poco complejo, tiene distintos tipos de soluciones y cada uno de estos suele usarse en determinados casos que lógicamente acá ya es una cuestión de creatividad y lo que tengamos que hacer. Nosotros lo que vimos la clase anterior y lo que está acá en este ejemplo es que acá usamos un join común. Hasta este momento no conocíamos que había otros tipos de joins. Esto lo que quiere decir es que va a usar el principal, que es el inner join. Esto en teoría de conjuntos lo que quiere decir es una intersección. Lo que va a hacer es agarrar la tabla A, va a agarrar la tabla B y me va a traer como devolución de esa consulta solo aquellos campos en los cuales efectivamente la tabla A se cruza con la B. Entonces ustedes me dirán, bueno, acá estoy viendo otros tipos de casos. Sí, vamos a tener, por ejemplo, lo que son left joins, o sea, joins por la izquierda, y esto lo que va a querer decir es que no solo me va a traer la intersección, sino todos los valores de la izquierda. A su vez, voy a tener el right join, que va a ser al revés, o sea, la tabla que me queda a la derecha va a estar al completo más la intersección, aquellos datos que efectivamente se cruzan con A. Entonces, Juanjo, para. Si nosotros cuando creamos la tabla, especialmente nos fijamos que todo maché con todo, cuando creamos nuestra base de datos nos fijamos que no puede haber valores vacíos, entonces, ¿para qué me va a servir encontrar valores en los cuales no hay conexión? Bueno, eso es precisamente porque nosotros el ejemplo lo vimos en lo chiquitito, como lo creamos nosotros, tratamos de hacerlo lo más prolijo posible, tratando de evitar que justamente un montón de cosas en el medio podamos perderla, que eran estos casos que yo les comentaba. Tengo que cargar un producto, yo conozco el precio de este producto, pero no me sé el código de la categoría ni del fabricante. Entonces me puedo haber tentado a dejar eso vacío y cargarlo después. En esos casos, yo ya voy a tener registros donde, por ejemplo, ese producto en particular no se va a cruzar con los fabricantes y con las categorías. Entonces, si yo dejara esa tabla de productos a la izquierda, ahí efectivamente me serviría esto para traer aquellos productos que no tuvieron intersección con la tabla de categoría o la tabla de fabricante, porque no lo cargué. En nuestro caso lo hicimos prolijo, después vamos a forzar un quiebre particularmente de eso para que vean el ejemplo. Lo vamos a hacer precisamente del otro lado, del lado del fabricante. Nosotros sí podemos crear un fabricante y no asignarle ningún producto.
Entonces podríamos traer después aquellos fabricantes de los cuales no tenemos productos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero Juanjo, entonces, ¿para qué sirve esto de andar buscando los distintos tipos de uniones? Bueno, principalmente es para control de datos. Acá los ejemplos, que estos sí están muy bien armados, y si ustedes siguen el ejemplo de las diapositivas, van a ver que, por ejemplo, cuando trabajamos un inner join, acá adentro, comparando la tabla de clientes, comparando la tabla de ventas, vamos a traer registros, que es el caso de lo que hicimos nosotros. Nosotros cuando traíamos la consulta de la clase pasada, todo estaba macheado. Precisamente lo trabajamos de esa manera, para que sea prolijo y no tengamos alguna inconsistencia en los datos, ni tener que andar evaluando a ver qué pasó con, con algunas cargas que se hayan omitido, cosas por el estilo. Adicionalmente, nosotros tenemos lo que es el join por la izquierda, y acá ustedes van a ver que precisamente tenemos clientes que, por ejemplo, no cuentan con registros en la tabla de ventas. Esta lógica podríamos pensarla como si nosotros tuviéramos ¿cómo se llama? Un e-commerce y necesitáramos, lógicamente, almacenar usuarios. Bueno, estas serían las personas que son usuarios nuestras y no han hecho compra todavía. Esto me puede servir para control interno, precisamente para después evaluar, a ver cuántos clientes podría llegar a tener que no han hecho compras, cuán, por el otro lado, podría, si yo hiciera, traer estos valores únicos y directamente esto lo que sería un left join, un outer left join, o sea, sería sin la intersección, pero teniendo en cuenta que del lado de B no tiene que haber nada. Entonces, esto lo que quiere decir es que acá en este caso en particular yo voy a omitir a aquellos clientes a propósito que no hayan hecho, no hayan hecho compras, no les hayamos vendido nada. Entonces acá ya identificamos todos aquellos clientes a los que después podemos hacer una campaña de marketing, por ejemplo, a través de el Excel con el WhatsApp que habíamos hecho justamente en el módulo de Excel. Por el otro lado, vamos a tener lo que es un right join. Y en este caso, lo que va a pasar es que tuvimos, por ejemplo, ventas en donde se han registrado ID de clientes que no existían en nuestra tabla de clientes. Entonces, esta inconsistencia, digamos, nos sirve a nosotros para andar depurando datos o andar encontrando aquellos lugares donde se rompió la lógica de nuestra base de datos. Eh, Esto ya es más que nada un problema del DBA en general, donde él después se va, el administrador de la base de datos, donde después se va a encargar a ver qué fue lo que pasó. Lógicamente, en el medio, alguna condición se rompió o faltó establecer alguna restricción donde yo no pudiera cargar ID de clientes que no hubieran estado correctamente registrados en nuestra base de datos. Entonces yo ya acá ya tengo problemas, porque supongamos que si en esta tabla de clientes figuraran envíos, yo los datos esos quizá me los pierdo, no sé a dónde enviar, no tengo los datos de contacto, y esto ya es un inconveniente muy grande. Entonces, en este ejemplo, como está planteado, el right join nos puede servir precisamente para eso, para identificar estas inconsistencias que después vamos a tener que andar haciendo mantenimiento de esta base de datos para reparar y evitar que en el futuro nosotros podamos, por ejemplo, generar ventas que no tengan clientes asignados o que los clientes que se les asignaron en realidad nunca existieron. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros podemos evitar si al principio, cuando armamos nuestra base de datos, tenemos en cuenta todos estos aspectos. Nosotros no podemos andar cargando una venta sin saber a quién se la estamos vendiendo. Así que bueno, después esto cómo se resuelve, bueno, vaya uno a saber dónde habrán quedado esos datos, si esto salió de un e-commerce o de algún por ejemplo, quizás no sea un error, sino que han sido valores que se generaron automáticamente como registro de consumidores finales, donde no se registraron datos de clientes. Y bueno, en ese caso, esas compras también, si yo después tuviera que analizarlas, me interesaría registrarlas.
Entonces, estos son distintos casos de uso donde a nosotros podría llegar a interesarnos hacer algún left join, hacer algún right join. Van a tener otros, bueno, este es el ejemplo, por ejemplo, de aquellas ventas en el outer right join donde no hubo directamente ningún tipo de macheo. O sea, vinieron solo los datos de B que no tuvieron conexión con datos de A. En este caso, yo me traería esas ventas a las cuales no tenemos asignado ningún cliente. Para eso sería el right join. Después el full outer join lo que haría sería directamente traer todo, que venga lo de la izquierda y que venga lo de la derecha. Efectivamente, lo que va a pasar acá es que si yo tengo datos de A que no tengan datos de B, la parte esa correspondiente a la tabla B va a figurar completamente vacía y lo mismo al revés. O sea, yo voy a contar con aquello que se une y lo que no de ambos lados. Entonces, en este ejemplo vamos a ver que vienen, por ejemplo, aquellos casos en los cuales sí ha habido conexión de la tabla A con la B, se ha registrado tanto el cliente como la venta, algunos clientes que no han registrado ventas y aquellas ventas a los que no se les registró el cliente. Entonces, este sería, por ejemplo, el caso para traer absolutamente todos los datos en la base. Si ustedes tuvieran que trabajar una depuración al completo, probablemente utilicen esta, salvo que tengan que detenerse en casos particulares. Para eso también les servirían el right join y el left join en sus variantes. Eh, en lo que suele ser análisis de datos, por lo general, esto va a estar bien trabajado. Y si ustedes son los encargados en algún momento de directamente interactuar con una base de datos o inclusive crearla, porque al día de hoy yo en un momento les había comentado que hay muchas empresas que han ido creciendo y están buscando la posibilidad, por lo menos de manera local, de almacenar datos de una manera más prolija que les permita trabajar consultas con mayor eficiencia y la manera de hacer eso es prácticamente con base de datos. En muchos casos realmente se está trabajando hoy en día en muchas empresas lo que es la migración de datos que están alojados en Excel a bases de datos. Por eso, justo el jueves vamos a hacer como un taller directamente enfocado a eso, donde esperemos que nos dé el tiempo para concluir con la conexión de esa base de datos, por ejemplo, a Power BI. Así que, dicho eso, creo que no nos ha quedado ningún join por afuera. No, sí, bueno, este otro caso donde vos traerías aquellos casos que no tienen conexión ni por la izquierda ni por la derecha. Eh, Tal como está representado acá en el dibujo y acá se ve en el ejemplo práctico. Te va a traer todos los datos de los clientes que no han tenido ventas registradas y a continuación las ventas que no han tenido registrado dentro de ellas a los clientes. Así que dicho esto, vamos a ir de vuelta brevemente a nuestra tabla, no sin antes consultarles si esto representó alguna dificultad, todavía es medio conceptual, pero bueno, ahora vamos a tratar de hacer esa bajada práctica para que veamos el caso de aplicación de esto. Así que los escucho, chicos. ¿Tienen alguna consulta respecto de eso? ¿O los leo en el chat? No, aparentemente no. Entonces seguimos. Nosotros acá, justo ahí, Will, Agustín y Agustina. Agustina, te es una consulta, sí, te escucho. Tengo la duda si en el que es full join no se mezclan los registros. Decís que trae todo, pero ¿cómo haces para que no se, como para que cada registro se identifique? Pero las cantidades ameritan que esté más bajo. Perfecto. Eso, volvemos un ratito a la diapositiva que lo vas a ver más práctico. En el full join, acá lo tenemos. Este. El Dale, full gracias. join, digamos, vos lo que vas a tener es los datos siempre en orden de izquierda a derecha. Lo que te va a traer, primero, lógicamente van a ser aquellos datos que se conectan de la intersección, como ves acá. Te va a traer los datos de cliente que se cruzaron con los de ventas.
Además, después te va a traer los de la primera tabla que no han tenido conexión y después los últimos, pero te los va a pegar automáticamente cada bloque abajo del otro. Vos no vas a tener que generar alguna lógica compleja para ver ese caso en particular. Lo único que, ¿cómo se llama? Tenés que tener en cuenta es esto, o sea, vos después, a ver si por algo acá los podés filtrar. No, por defecto te van a venir así, primero los datos unidos, después los otros, pero bueno, por ejemplo, si los unís por el ID de clientes, perdón, los ordenás, te va a ir del primero al último, lógicamente reordenando los datos acá a la derecha, y al final o al principio te va a poner los nulos del lado de la izquierda. Adicionalmente, vos podrías ordenarlos por el ID del cliente dentro de la tabla de ventas y ahí lo que harías, digamos, primero vas a traer todos los datos que tengan clientes y después te van a quedar estos nulos al final. ¿Se te van a cruzar los datos? No, si estableciste bien la condición del join, digamos, que es esta sentencia de acá, no vas a tener problema. Puede ser que por ahí vos quieras sin querer hacer un join mencionando una tabla, pero después te confundís los campos. eh, por ahí comparaste el de ID de cliente con el de ID de la venta. Entonces, Claro. en esos casos, te va a hacer la unión, vos vas a ver uniones y ahí sí vas a tener un matete de información. Pero no vas a tener mezclado los casos que no se hayan conectado de un lado con el otro. Te los va a poner en orden. Así que ahora vamos a forzar nuestra Perfecto, tabla gracias. y vamos a hacer el ejemplo. Eso se va a entender quizás un poco más cuando lo veamos acá. Pero vamos a tener que romper nuestra tablita acá en producto. Así que les consulto, chicos, ¿hay algo más que quieran preguntar? ¿No? Si no, yo brevemente les comento. Nosotros acá lo habíamos trabajado de una manera prolija precisamente para evitar estos problemas. Y siendo ese el caso, a nosotros acá lo que nos interesaría si quisiéramos trabajar con estos joins es borrar algún que otro not null. Particularmente estos de acá, estos dos de acá, que van a ser las claves foráneas. Esto lo que va a hacer es que yo pueda cargar productos sin asignarle el, ¿cómo se llama? La categoría y el fabricante. Pero no solo voy a tener que sacarlos de acá, sino que además voy a tener que borrar estas foreign keys de acá. Recordemos que estas restricciones, al tratarse de foreign keys, lo que va a hacer es, ya de por sí, no va a dejar que no almacenemos información ahí. Por ejemplo, si nosotros ahora nos venimos a la tabla de productos, que esta es la ventana que me había quedado abierta cuando trabajamos acá, en vez de andar insertando algo a mano, yo ahora les voy a mostrar que pueden hacer también una inserción de manera manual a través de acá. Pueden editar los campos, si quieren hacer alguna modificación de lo que hay acá, pueden insertar filas o incluso pueden borrar filas que tengan seleccionadas. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es agregar datos. Directamente también podrían hacer clic acá. Si ustedes, después de haber hecho la selección de la tabla completa, separan acá, este dato como se almacena, automáticamente lo podemos omitir y empezamos acá. Imaginémonos que queremos cargar, a ver, carguemos algún otro monitor de ninguna marca. Vamos a poner un monitor gaming ahora. Bueno, me voy a salir un cachito del Zoom porque se pone loco. Si yo quisiera almacenar, por ejemplo, un motor Full HD 27 LED gaming, estoy inventando, esto no. Acá pongan lo que ustedes quieran, si quieren cargar una RAM o una docena de empanadas, sean libres de hacerlo.
Lo que yo tengo que hacer a continuación es cargar una categoría de ID y un fabricante de ID. Pero supongamos que yo no tengo eso, yo solamente tengo el precio, yo sé que este monitor me va a estar costando alrededor de 320, lo que sea esta moneda. eh, y acá yo automáticamente, chiquitito, acá a la derecha, medio escondido, tengo o el apply o el revert. El revert lo que va a hacer es borrar todos los datos que yo haya querido ir modificando, no va a guardar nada. Y el apply lo que va a hacer es abrir un asistente donde va a traducir esos cambios que yo hice a código. Algunos van a ser actualización de valores y otros quizá inserciones. Entonces, si la hacemos acá al apply, vamos a ver que nos va a decir insertar en la columna, perdón, en la tabla producto de la base de datos tienda, en los campos nombre y precio, estos valores. Hasta acá todo bien, es lo que habíamos visto en la clase pasada, exceptuando el tema de que nosotros podemos obviar estas comillas invertidas. Pero ahora acá va a pasar algo. Cuando queramos aplicar esto, vas a ver que esto no se pudo ejecutar. Y acá, no sé si nos va a traer mayor información. Nos dice que no tiene un valor por default el tema de la categoría ID y tampoco en este caso, eh, el de la categoría, el de la ID del fabricante. Esto lo que nos está queriendo decir es, vos no cargaste valores acá y vos me dijiste que esto no puede estar vacío. Tampoco, que esa es otra opción, me ordenaste que almacene datos por defecto si ahí no hay nada. Eso es otra cosa que se puede hacer. Entonces, en este caso, digamos, yo esto no lo voy a poder obviar. Tampoco voy a poder inventar información, por ejemplo, una cuarta categoría que no tengo, y acá sería un octavo fabricante que tampoco tengo. Entonces, si yo aplico estos valores, bueno, ahora sí, sí, me dejó. No me tomó, puede fallar. No me tomó en cuenta la restricción. Pero bueno, esto nos va a venir bien justamente para identificar, nos quedó como el caso, ahora yo tengo que explorar si yo anduve tocando o borrando las restricciones. Porque directamente al declarar algo como una foreign key, lo lógico sería que si esa foreign key no existe, no puede haber una relación que me una el producto, perdón, sí, la categoría con el producto ni el fabricante con el producto tampoco. Entonces vamos a hacer una consulta. Vamos a tirar de vuelta esto. Y acá nos tiró que tenemos categoría cuarta y fabricante octavo. Pero si nosotros nos venimos a la categoría, acá rompí algo yo. Claro, acá yo rompí. Ahí está. Yo rompí la base tocada por haber. Sí, vamos a hacer de vuelta algo. Vamos a ejecutar este código. Pero vamos a tener que borrar primero. Yo anduve tocando la base del fin de semana y, y rompí cosas en el medio. Así que ahora sí, vamos a crear de vuelta nuestra base de datos y vamos a volver a hacer ese ejemplo. Nos venimos a tienda, nos venimos a tabla, nos venimos a producto y voy a repetir el ejemplo de antes. Le pido disculpas, no había chequeado que si rompí la base de datos justamente haciendo estas pruebas. Entonces nosotros lo que queríamos cargar es un monitor F Full HD 27 LED Gaming. Como no tenía categoría, yo dije esto, bueno, hay una categoría para monitores, pero no me acuerdo cuál es, le pongo 4. Total, yo después voy y lo cambio. Y eso sería una lógica, por ejemplo, que puede optarse por cargar cosas para no dejar el dato vacío. Y fabricante, tampoco me acuerdo del fabricante, pero si tengo 7, yo le pongo 8. Y el precio, sí, creo que habíamos dicho 320. Entonces, ahora sí, cuando yo quiera aplicar esto, que va a ser exactamente lo mismo que antes, acá sí ya vamos a tener un problema. Y esto es lo que yo les quería comentar. No se puede actualizar una fila hija porque se rompió la restricción de la llave foránea. Entonces nosotros le dijimos, base de datos, tenés que tener en cuenta que cuando yo te inserte valores en los campos categoría ID y fabricante ID dentro de la tabla producto, eso va a estar
exclusivamente referenciando valores de la tabla de fabricante y de categoría respectivamente. Entonces, si yo estoy queriendo cargar a propósito o por error cosas que no tienen una efectiva correspondencia, eso tenemos que desestimarlo absolutamente. Eso es lo que nosotros, con todo ese piripipí que acabo de hacer, le estamos diciendo a la base de datos cuando configuramos las llaves foráneas. Es por eso que nosotros hablamos que eh, a nivel de estructura de la información, las bases de datos al día de hoy por ahí siguen siendo las fuentes más fiables y donde si nosotros establecemos una lógica apropiada, difíciles de romper, de corromper, de almacenar información, donde después tengamos que andar rastreando qué fue lo que pasó de un lado como del otro. Entonces, este fue el ejemplo de lo que no pudimos actualizar efectivamente porque teníamos bien trabajada la lógica dentro de nuestra base de datos. Vamos a hacer clic en Revert ahora para borrar esto. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo que había hecho yo hace un rato, romper eh, nuestra tabla de nuestra base de datos. Para eso, brevemente vamos a comentar estas restricciones. Podría hacerlo con el bloquecito, ya que estamos. Entonces, esto me queda comentado y a su vez yo acá tendría que borrar el not null. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a correr nuestra base de datos, pero ahora no le íbamos a indicar que estos valores no puedan ser nulos, ni que estos valores tengan que sí o sí respetar una lógica dentro de la tabla de fabricante y de categoría. Entonces, si volvemos a correr esto, acá hay algo que se me rompió. eh, Esto está bien. Vamos a tirar primero la base de datos y ahora sí vamos a correr todo. A ver dónde me está tirando el error acá. El check de precio lo tengo bien. Las foreign keys están bloqueadas, pero los campos siguen estando. Acá tengo el error, acá me está marcando el error. Ah, lo acabo de minimizar. Ahí está. Tengo un error de punto y coma acá porque dejé una coma después del check. Ahí está. ¿Qué pasó acá? Yo quise ejecutar un código y como después del check no borré esta comita, no voy a poder ejecutar porque lógicamente está esperando alguna otra restricción, alguna columna, algún otro parámetro. Entonces, esto es lo que Diego había comentado en la clase pasada en el caso opuesto, que me faltaba la comita. Eh, Porque yo después estaba queriendo introducir justamente las restricciones. Ahora sí, si nosotros corremos todo esto de vuelta, ahí ya no tenemos problemas. Entonces, vamos a cerrar nuestras tablas de momento. Vamos a reiniciar nuestro esquema, vamos a ir a la tabla de tiendas, vamos a ir a producto, vamos a tener también los fabricantes y las categorías abiertos, por las dudas. Sabemos que fabricante sí tenía fabricante 8, no lo usé nomás. Vamos a poner fabricante 10 después. Y después categoría sí, categoría 4. Entonces yo acá vuelvo a crear información. En este caso, no creemos un monitor. ¿Qué nos faltó acá? Que necesitemos una categoría nueva. Tenemos periféricos, tenemos hardware, licencia de software puede ser. Pongámosle Microsoft 365, que es de una categoría que todavía no existe. Entonces yo le voy a poner 4, porque digo, después creo esa categoría. Y de un fabricante que tampoco existe. Entonces yo en este caso le voy a poner 10. Y le pongo un precio, Microsoft 365, vendámoslo a $25. Por poner un precio, esto no importa. Ahora sí, si yo aplico esto, acá no voy a tener problemas.
el query fue ejecutado exitosamente porque yo rompí esas restricciones que antes tan prolijamente había armado. Ahora sí, si nosotros volvemos a ejecutar esto, vamos a ver, esto ya es dato que impactó en la base de datos, se le asignó automáticamente su número de ID, pero si yo me voy a fabricante, vuelvo a ejecutar el código, no tengo un fabricante 10. Y en categoría tampoco tengo un, ¿cómo se llama? Eh, una, una categoría que se llame software, por ejemplo. Entonces, en este caso, ahora sí nos va a servir, por ejemplo, hacer un right join. Y también podríamos hacer, perdón, un left join con los productos por la izquierda y después podemos probar de hacer el right join para que nos salgan estos fabricantes que no habíamos usado. Entonces, para eso vamos a crear una nueva ventanita de query y vamos a repasar brevemente lo que habíamos dicho que era un select. Cuando yo quiero traer información, quiero consultar la base de datos, lo que estoy haciendo es seleccionar, estoy discriminando, por decir de alguna manera. Puedo traer todos los datos como puedo traer algunos. Para eso yo lo que hacía era decirle que voy a estar seleccionando. De momento no nos vamos a complicar con el tema de las columnas, vamos a poner que nos traiga todo. ¿Qué le vamos a decir? Que nos traiga todo. ¿De dónde? De una tabla, que iba a ser la tabla de producto, por ejemplo. Y acá es donde venía el join, que si yo escribía un join común, lo que estaba haciendo internamente es un inner join, es traer lo que se une, lo que se intersecta, o sea, efectivamente donde hay datos tanto de la izquierda como de la derecha, es el join por defecto. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es un left join. Este left join va a estar hecho hacia la tabla de fabricante, o sea, fabricante nos va a quedar a la derecha, producto a la izquierda, fabricante a la derecha. ¿Esto dónde va a suceder? Ok, yo voy a unir estas dos tablas. Y acá, ¿cuál tiene que ser la condición? ¿Qué tengo que comparar yo? Si alguno se acuerda. Que venimos haciendo alusión a esos valores. Pueden nombrarlo como los campos o el nombre teórico ese que les ponemos de llaves. Las primarias key. Perfecto, Fernando, exactamente. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle que vamos a decirle que esta unión tiene que transcurrir, o sea, vos efectivamente vas a conectar los datos de una tabla con la de otra cuando haya una coincidencia entre las llaves primarias y las llaves foráneas. Entonces, lo que vamos a decirle, por ejemplo, es, si nosotros acá lo queremos hacer más cómodo, ponemos un alias a la tabla de producto y después a la tabla de fabricante, y después le decimos que de P nos traiga el fabricante-ID, que va a tener que ser igual al fabricante, o sea, la tabla F por el alias, ID. Acá es donde yo voy a tener esa unión. Entonces, si nosotros ejecutamos esta query, acá efectivamente vamos a ver que nos trae el Microsoft 365, pero a la derecha, en lo que corresponde a la unión respectiva de la tabla de fabricante, no tenemos nada. No hay información acerca de ese fabricante. Lo mismo sucedería si nosotros decimos, che, ¿qué pasó acá? Esto se rompió. Veamos con la categoría entonces. Vamos a hacer lo mismo. Podríamos separar eso para darle un poco de lógica y le diríamos que esto también se tiene que unir con categoría, ya le ponemos la letra C, on, esto va a ser P punto categoría, guión bajo ID, tiene que ser igual a C punto ID. Y acá vemos que pasó lo mismo. Entonces, ¿cómo funcionan los joins? Porque acá se estarán preguntando, si yo cambiara esto de lugar acá,
¿Dejaría de tener lógica? No, en este caso lo que haría sería decirle que este bloquecito de acá de categoría me lo pueda para la izquierda. Y ahora vamos a hablar de ese comportamiento para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, nosotros cambiamos el orden en el cual hicimos la unión, primero llamamos la categoría, y acá se alteró el orden. Pero el efecto sigue siendo el mismo. O sea, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros comparamos los IDs de categoría, se corresponden y nos trae la categoría que tiene que tener. eh, y efectivamente nos trae acá esto que no está unido. Por el contrario, si nosotros hiciéramos un inner join, que vamos a decir para que quede la diferencia, vamos a ver que este Microsoft 365 automáticamente no lo va a traer. Y ahí no lo trajo. ¿Quiere decir esto que no existe? ¿Quiere decir esto que está mal? No. Lo que quiere decir es que nosotros acá pasamos precisamente una instrucción, que es que tiene que unirse donde haya una intersección, solamente traen esos datos. Si hay algo que no se vinculó con otra cosa, ahora lo estoy desestimando. Eso es lo que hacíamos nosotros hasta ahora con el join común, que actúa como un inner join. Teníamos el left join, que vimos recién, donde traemos todo lo de la izquierda, la tabla que nos queda a la izquierda, y solo aquello que se une de la tabla de la derecha. Entonces, lógicamente, Microsoft 365 no va a tener algo acá para mostrarnos. Vamos a cambiar esto, por ejemplo, acá vamos a decirle que esto va a ser un right join y esto también va a ser un right join. O sea, le vamos a decir, traenos todos los datos de las tablas de la derecha y solo aquellos de la izquierda que se unieron. Entonces acá Microsoft 365 no va a aparecer y vamos a ver si aparece lo de Xiaomi, porque acá tenemos una restricción extra que es lo de esta tabla. Sí, lo trajo. Nos trajo los fabricantes, que eran los que no habíamos ocupado, el 8 y el 9, que no tienen ni una categoría, digamos, no tienen productos y por ende tampoco hay una categoría, no hemos hecho nada más que cargar ahí fabricantes. Entonces, estos son los casos eh, resumido, en los cuales nosotros nos interesaría usar y ver cómo usamos tanto que nos traiga todos los datos de la izquierda con los de la derecha o todos los de la derecha con los que se unen de la izquierda y vamos a ver qué comportamiento es distinto. En este punto, nosotros lo que nos dimos cuenta es que, che, pero pará, entonces tenemos dos problemas acá. Tenemos fabricantes sobre los cuales no hemos cargado productos y tenemos productos de los que no cargamos ni categoría ni eh, fabricante. Entonces, este sería un buen caso donde si yo quiero ver la realidad de todo, podría ser un full join. Bueno, acá lo rompí. Vamos a ver si hacemos el full por acá y de momento veamos esto. Voy a tener que ponerle full join. Sí, acá a ver si teníamos. Sí, no tenemos la. Claro, acá en MySQL lo que vamos a tener, no tenemos la opción de llamar un full join, sino que hay que forzarlo eh, por la nomenclatura. Que vamos a traer un join de la izquierda con otro de la derecha. Y estos joins son los que se van a unir. Entonces, vamos a pensar la lógica dentro de eso. Si nosotros tenemos la categoría, vamos a hacer un right join categoría y acá vamos a hacer un, a ver, no, este nos quedó, ahí está. Entonces, todo lo que se une y acá le mandamos unión. Y a ver si hay una coma. No, bueno, me lo toma.
Sí, no lo hago tomado. No sé si acá. Esto lo voy a tener que chequear. Ah, tengo que hacer dos selects distintos. Voy a tener que hacer un select que me vincule el producto con la categoría y ese select es el que voy a unir después con el fabricante. Entonces yo sé que de producto hacia categoría había productos que no tenían una categoría. Entonces, en este caso, a mí me interesaría almacenar los de la izquierda. Los productos, tráemelos todos. Todos los productos con sus categorías. Esto me lo vas a unir con otro select. Esto va a ser igual. Y esto se va a unir con los fabricantes, que son los fabricantes que me quedaban por la derecha. Entonces, ahora sí vamos a ver el ejemplo y efectivamente acá sí hemos logrado traer toda la información de aquellos datos donde teníamos a la izquierda con aquellos datos que no se vinculan y aquellos fabricantes, por ejemplo, que no tienen una correspondencia. Acá hay que tener cuidado porque vamos a estar repitiendo información. Vamos a estar repitiendo información y acá esto sí. Sí, efectivamente, tenemos los monitores acá y los monitores los tenemos acá. Porque trabajamos literalmente uniendo los joins. O sea, este select que está acá, que si nosotros lo ejecutamos, Y teniendo no se puede solamente usar un esa distinct. selección, podríamos tirar el distinct. Eh, y acá habría que ver si no me va a romper. Bueno, probemos. Pero claro, porque yo tengo los de un lado y los del otro. Si yo trabajo los select, eso por eso estaba viendo que acá se me va a romper, porque yo podría trabajar los distincts de acá, pero lo estoy uniendo con otro select, donde, o sea, voy a estar repitiendo la información igual, porque estoy uniendo dos join distintos. Eh, este caso en particular, para traer toda la información, se los voy a, se los investigo y se los traigo a la clase la semana que viene con ¿cómo se llama? Con la importación de los datos. Porque acá al no tener especificado la posibilidad de hacer directamente un full join que lo integre el motor de la base de datos, eh, tenemos que pensar la lógica al querer unir dos tablas. Porque acá en el ejemplo que tenemos se está uniendo solamente, perdón, nosotros tenemos tres tablas y acá tenemos dos tablas. Así que voy a tener que pensar bien la lógica de cómo hacer esas uniones para evitar repeticiones. Así que de momento el full join lo vamos a obviar en este caso. Porque bueno, acá tenemos un nivel de complejidad un poquito más sencillo donde solamente unimos dos tablas. Entonces, sí, ahí tiene sentido trabajarlo de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les pido disculpas por justo la desprolijidad del full join acá, lo que vamos a hacer es directamente empezar a reparar nuestra base de datos, vamos a recuperarla al estado del que estaba y vamos a ir a trabajar directamente con las consultas, que va a ser, digamos, la parte principal del core de SQL. Nosotros acá, para entender las consultas que podemos hacer, entender cómo trabaja una base de datos, teníamos que entender precisamente cómo se modela, cómo hacemos las restricciones, qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con un modelo sin la sencillez de que ese modelo, las conexiones ocurran automáticamente como en Power BI. Entonces, si nosotros queremos a un nivel teórico, estamos trabajando como en Power BI, pero sin ese nivel de automatización donde directamente la relación trabaja sola y nosotros no tenemos que andar preocupándonos por pensar estas lógicas. Entonces, por eso tuvimos que hacer toda una introducción bastante pesada y ahora directamente vamos a empezar a trabajar, cuando reparemos de vuelta nuestra base de datos para traerla al estado anterior, con todas estas consultas. ¿Cómo vamos a resumir información? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a filtrar, por ejemplo,
filtrar por texto, filtrar por operadores lógicos respecto de número, mayor, menor, igual que, distinto de tal cosa. Así que todo eso es lo que vamos a ver ahora cuando yo les comparta el, la asistencia de hoy. Entonces, brevemente les pido, sí, vamos a hacer ahora justo el recreíto. Muy bien ahí, Agustina. O llegué 5 minutos tarde, son 10 ahora sí. Así que ahí les dejo el documento. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer es volver nuestra base de datos al estado anterior, que simplemente lo que voy a hacer es descomentar cosas y volver a agregar acá en los null este. Y ustedes llenen ¿cómo se llama? El formulario. Entonces, brevemente, esto no hace no hace falta que se detenga mucho porque va a ser algo sencillo. Lo que vamos a hacer es, nosotros a la categoría y al fabricante, para forzar estos casos, les habíamos dicho que esto no podía ser nulo, por un lado. Y a su vez le pusimos la doble restricción de que esto iba a ser una llave foránea. Se iba a comportar como un elemento que iba a estar estrechamente conectado con las tablas de categoría en el campo ID y fabricante en el campo ID. Y acá en el check no me tengo que olvidar de poner la comita para decirle que después, lógicamente, sigo cargando estas restricciones que están acá. Entonces, estas restricciones son las que justamente van a hacer que yo no pueda cargar, te lo repito, productos donde no haya una categoría y no haya un fabricante. Lógicamente, acá lo que va a pasar es cuando nosotros borremos la base de datos, vamos a perder el Microsoft 365 porque no lo habíamos insertado por defecto. Si nosotros quisiéramos hacer un insert, eso se los comento, de un nuevo producto con su nueva categoría y su nuevo fabricante, lo que tenemos que hacer primero es crear el fabricante, crear la categoría y recién ahí vamos a poder insertar un nuevo producto haciendo referencia a esa nueva categoría y a ese nuevo fabricante. Eh, pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta por si les sigue interesando avanzar en esto. Entonces, dicho eso, nosotros acá pusimos la comita, por si lo están queriendo corregir de vuelta ustedes, descomentamos las restricciones y volvimos a poner el not null como una cuestión así de redundancia, de seguridad, que esto no podíamos permitir que esté vacío. Una vez que hicimos todo esto, chequeamos que el drop adelante lo tenemos y volvemos a ejecutar todo nuestro código. Vemos que todo se ha ejecutado sin ningún tipo de inconveniente. Volvemos a actualizar la vista del navegador y ya tenemos la tabla de tienda tal como lo habíamos dejado la clase anterior. Eh, Dicho sea de paso, a ver si me había quedado no completo. Bueno, no importa. Vamos a hacer de vuelta un select que traiga toda nuestra información repasando este tema de las uniones, donde si nosotros, repito, trabajamos con tablas, base de datos prolija, donde no vamos a permitir ese tipo de comportamiento, que sería lo lógico, lo esperable, eh, eso a su vez nos va a facilitar la carga cognitiva cuando tengamos que hacer consultas, que es precisamente lo que nos pasó recién. Tenemos que andar resolviendo a ver cómo hacemos para juntar los joins y traer directamente toda la información de la base de datos sin repeticiones. Así que bueno, ese caso en particular se los traigo la clase que viene, pero para no perder tiempo, vamos a avanzar directamente con nuestro select, que vamos a armarlo de vuelta para que nos quede, en vez de la categoría ID, el nombre de la categoría y el nombre del fabricante. Creo que si se usa unión distinct no te trae lo repetido. Sergio, buenísimo, bueno, tiramos, ya borré todo, pero me guardo tu código y yo después lo pruebo. Mira, no sabía que podías tirar un distinct en la unión, así que gracias por la info. Yo esto me lo voy a copiar y después cuando lo pruebo les comento. Entonces esto me lo llevo. Voy a crear un nuevo query, me lo guardo acá. Probar.
Full auto join. Perfecto. Bueno, entonces vamos a repasar. Gracias, ChatGPT. Bueno, Sergio, bien ahí. Eso es excelente, una excelente manera de andar resolviendo cuestiones y nosotros le planteamos ese problema a ChatGPT. Así que bueno, no le quita el mérito, Sergio, a tu respuesta. Eh, Dicho eso, vamos a repasar de vuelta una vez más, pero esta es la base, que por ejemplo, cuando nosotros queríamos traer información, el comando para eso era un select. De momento no nos íbamos a complicar con las columnas, pero sí íbamos a decirle, por ejemplo, vamos a ir especificando dónde van a trabajar esas uniones, que específicamente va a hacer esto. Nos tiene que traer la información de la tabla producto, que le ponemos un alias de P para trabajar facilidad en el código, que esto se tenía que unir con la tabla de categoría, que le ponemos la C, on. Yo esto lo separo para que, eh, ¿cómo se llama? Después puedan distinguir fácilmente el join, cada join en particular. Y esto va a funcionar en P punto categoría guión bajo ID, o sea, el campo, este campo que está acá, categoría guión bajo ID de la tabla de producto, tiene que ser igual en la tabla categoría al campo ID. Y a su vez todo esto también se tenía que unir con el fabricante, que le ponemos la F, y esto se iba a unir y la lógica era la misma. P punto fabricante-id tiene que ser igual a fabricante.id. Entonces, acá nosotros estamos trayendo toda la información, todos los campos. O sea, vamos a tener el de categoría ID de la tabla producto y el ID de la categoría. Pero esto precisamente era lo que nos permitía ver que nosotros pensamos bien la lógica en lo que vamos agarrando confianza con estas consultas. Y podemos ver que la categoría ID con el ID de la categoría va correspondiéndose en cada caso. Lo mismo el fabricante ID con el ID de la tabla fabricante. Ahora sí, nosotros lo que podíamos hacer es, una vez que trabajamos la unión, era borrar ese asterisco y en vez de decirle que traiga todas las columnas, yo voy a traer columnas en particular. Y eso, el esquema se usa igual que acá, donde yo pongo la representación de la tabla, un punto y el campo correspondiente. Entonces, supongamos que por una cuestión de ordenamiento me interesaría traer de producto el campo ID y lo puedo dejar sin ponerle ningún alias porque así no me molesta. Acá pongo la coma porque le digo que yo voy a seguir seleccionando columnas. Y recordamos que en la última columna, ahí sí omitimos la coma. Ya lo vamos a ver. Otra cosa que nos interesa, lógicamente, es de la tabla producto el campo nombre. Y esto sí le podemos poner un alias, con una cuestión de prolijidad, que sea producto. Le ponemos una coma porque cargamos otra columna. Y acá ya nos podría interesar cargar quizás la categoría o el fabricante. Eso es indistinto. Acá, una vez que ustedes tienen la unión, pueden traer en el orden de las columnas como lo quieran. Ahora lo podemos invertir inclusive. Vamos a traer primero la categoría. Categoría, punto nombre, y esto se va a llamar categoría. También voy a traer el fabricante, punto nombre, y esto se va a llamar fabricante. Y por último, de producto también voy a traer el precio y esto lo llamo precio con mayúscula para que quede un poco más prolijo nada más. A este último no le pongo la coma y ahora sí, cuando ejecuto esto vemos que ya volvimos a nuestra tabla un poco más prolija donde tenemos directamente el ID del producto, el nombre del producto, la categoría que le corresponde, el fabricante que hizo ese producto y su precio. Entonces, esto sería una consulta que es justamente la que habíamos hecho la clase pasada. Estamos retomando ahí. Ah, muchas gracias, Lore, por el otro datazo que tiraste de sqlchat.ai. Estaba viendo si había dudas, porque justamente ahora les quería preguntar si volviendo a ver este ejemplo que habíamos hecho,
acá surgen dudas respecto de los joins y respecto por ahí de la forma en la que llamamos las columnas. Yo les había dicho que ustedes acá pueden alterar el orden que quieran. Podríamos tomar el fabricante, perdón si esto no lo agrandé, y podríamos ponerlo adelante de la categoría. Y esto va a funcionar igual. Va a traer el fabricante y la categoría. No vamos a tener un inconveniente. Porque una vez que nosotros seteamos bien la lógica de cómo, de dónde va a traer los datos y con qué se tiene que unir, después el resto, esto ya no le representa un problema, porque primero trabaja esto, consigue esta tabla. De esta tabla se fija qué se une con esta y también qué es lo que se une con esta otra. Y una vez que tiene todo eso, es como si eh, a través de esa lógica interna, cuando yo tengo esa columna, va trayendo la información directamente. Yo voy escribiendo el orden en el que quiero las columnas. Si quisiera, podría, por ejemplo, el nombre del producto mandarlo al final, o entre fabricante y categoría. Ahí eso no voy a tener problema. Adicionalmente, yo puedo tocar las categorías, o sea, perdón, puedo mover los campos desde acá. Una vez que yo hice la consulta, le digo, no, yo categoría lo quería acá, fabricante lo quería acá, y bueno, producto ahí. Así que esa es otra forma. Si no les gustó el orden, pueden cambiarlo desde acá o directamente desde la consulta arrastrando los campos. El tema es que si ustedes vuelven a ejecutar la consulta, se les vuelve a alterar el orden al original, ¿no? Lógicamente. Así que, dicho eso, vamos a volver a lo que teníamos. Ahora sí. Entonces, acá lo que nos habíamos quedado. De esto, chicos, esperen que vuelva a las pantallitas porque por ahí me levantaron la mano o algo, ¿no? Entonces, bueno, si esto no representa dudas, ahora sí vamos a empezar a trabajar con algún que otro caso un poquito más complejo. Eh, Nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es generar ordenamientos de estas tablas, podríamos agrupar estos datos, podríamos inclusive traer columnas calculadas. Ese es un ejemplo que me interesa mostrárselos ahora antes que me lo olvide, porque en esta lógica no va a tener mucho sentido, pero imaginémonos que nosotros no actualizamos los valores en la base de datos porque no tuvimos tiempo, pero nos dijeron, necesitamos la planilla de precio, pero que ya le agregues un 10%, necesitamos que el día de hoy el precio crezca de cada producto un 10%. En ese caso, nosotros directamente interpretando que esto es un valor, nosotros ya sabemos que el precio es un valor, nosotros podemos operar con este precio. Podríamos decirle que esto, primero que nada, se va a llamar precio actualizado, para que tengamos en cuenta, cuando hay una separación, un espacio en el alias, yo automáticamente sé que tengo que mandarlo entre comillas, porque si no, ese alias se va a romper. Puedo omitir las comillas solo cuando tengo una palabra o esa palabra está separada por guiones bajos. Eh, si no, si yo quiero que la palabra tenga un espacio, lo que tengo que hacer es poner esa palabra entre comillas para el alias. Aclarado eso, nosotros dijimos que podíamos operar con el precio. Si lo queremos multiplicar o sumarle el 10%, lo que podríamos hacer es a p.precio le vamos a sumar el resultado de p.precio por 0,1. Entonces, yo acá internamente estoy calculando el 10% y después se lo estoy sumando al valor original de p.precio. Si nosotros ejecutamos, vemos acá automáticamente que los valores crecieron. Y vamos a hacerlo con un ejemplo más sencillo para que vean. Supongamos que nosotros teníamos p.precio y le queremos sumar 100. Entonces ahí vamos a ver que esto es 186, 220, lo multiplicamos por 10, más fácil. Y vamos a correr todo un lugar. P.precio por 10, para que se vea que los números siguen siendo los mismos y nosotros acá podemos trabajar como si fuesen columnas calculadas y podríamos inclusive redundar esto y aclarar P precio. Y acá le ponemos precio original
Acá podemos poner P punto precio por 0,1, perdón, me metí la pata, por 0,1, y a esto lo llamamos actualización, y después sí tenemos P punto precio, me metí la pata, por 0,1, que esto es lo que le vamos a sumar a precio. Entonces vamos a tener la discriminación del precio original, cuánto va a representar esa actualización y después el resultado de esa actualización, el precio actualizado. Si nosotros ejecutamos, bueno, ahora se me rompió, P punto precio, algo acá rompí, P punto precio, acá no dejé nada, sin P punto, acá esto no le puse el más, perdón, error mío. Eh, Me decía que la función P.precio no existe porque yo al haberlo escrito así interpretó que esto es una función que podría haber llegado a crear yo. Así que ahí me faltó el más, que fue una cuestión de sintaxis. Ahora sí vamos a ver qué tenemos. Y esto por ahí es más fácil. Ahí sí vemos que esto es el 10% de esto y acá lo sumamos. Más sencillo, 120 es 12 y 132 el precio actualizado. Esta desprolijidad que tengo acá, hay una fórmula que se llama round, de redondeo, donde yo puedo decirle que me redondee, y acá también lo puedo aplicar, determinado valor a X cantidad de decimales que yo quiera. En ese caso, lo que tengo que hacer es seleccionar, eh, si yo sé que el cálculo es todo esto, yo acá tengo que poner los paréntesis, porque esto va a ser el argumento de la función. Entonces, la función se va a llamar round, y ahí vemos que automáticamente lo trajo de la librería de funciones. Esto tiene dos argumentos. Uno es el valor, el cálculo que nosotros estamos haciendo o el valor, y a continuación, como un segundo argumento, le ponemos la cantidad de decimales que nosotros queremos. Acá recordemos que el separador de decimales es el punto y el separador de argumentos la coma. No piensen que esto es 1,2, sino que nosotros teníamos algo que estaba multiplicado por 0,1 y eso lo queremos redondeado a dos decimales. Y ahora vamos a ver la diferencia. Ese redondeo actuó sobre la columna de actualización. Entonces, en aquellos casos, acá lógica lo redondeó a 1 porque seguramente terminaban en 9 o en algún valor que terminaba redondeando para arriba. Si nosotros acá ponemos 4, a ver qué pasó. Claro, es 6,9, 0,9, o ya vienen con un decimal. Entonces, en estos casos, el 9 se redondea para arriba y automáticamente me queda redondeado en 1. Y acá me va a pasar lo mismo. Cuando redondee en 2, va a ir creciendo. Ah, acá capaz me deja 69. Este sí me puede quedar 69 y este es 0,9. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, lo que teníamos que hacer era escribir el round. Si lo quieren hacer de izquierda a derecha, cierran todo eso entre paréntesis. Ustedes van a ver que si se paran detrás de un paréntesis, le marca qué es lo que están cerrando. Si yo acá escribo otro paréntesis, ahí me va a marcar que estoy cerrando el original. Entonces yo ya sé que acá es donde yo puedo insertar el segundo parámetro de la función, que es la cantidad de decimales que yo puedo calcular. Entonces, de esta manera, por ejemplo, nosotros ya calculamos un precio original, una actualización de precios y cuánto nos quedaría el precio actualizado, si necesitáramos tener esa discriminación. Entonces, chicos, de esto, ¿les quedó alguna duda, alguna consulta? ¿O los leo? Arrancamos. Ahí Agus me puso que todo ok. Perfecto, entonces seguimos. Nosotros habíamos dicho que además, adicionalmente a todo esto, nosotros podíamos trabajar, por ejemplo, con condiciones. Entonces, estos son, supongamos, eh, los valores si nosotros quisiéramos traer todos aquellos productos que cumplen, ¿no? Donde las tablas efectivamente se relacionan. Supongamos que nosotros además lo que queremos hacer es, bueno, donde encontramos esta relación, yo lo único que quiero hacer es traer lo que sea de la categoría hardware. Para eso hay una condición que se llama where, por dónde
en este caso lo interpretaríamos como cuando, y esto funcionaría después del join. Repito, toda esta consulta que está acá nos devuelve todos los valores. Si nosotros quisiéramos ir filtrando por alguna condición, debajo de todo, lo que vamos a tener que hacer es escribir where. Me voy a acercar un poco. ¿Qué es lo que va a hacer este where? Es precisamente en base a lo que nosotros le digamos, va a ser filtrar la información acorde a eso. Por ejemplo, nosotros recién dijimos que queríamos que el hardware, que queríamos tener solo los productos cuya categoría sea hardware. Entonces, para eso únicamente le especificamos where c.nombre, que es el campo donde están alojados las categorías, sean iguales, entre comillas, a hardware. Si nosotros ejecutamos esa consulta, fíjense que lo único que arreglamos fue un renglón donde le especificamos. Esto es todo el select, pero yo quiero que vos me traigas los valores solo cuando el nombre de la categoría sea igual a hardware. Y van a ver acá que inclusive yo puedo utilizar un filtro de un campo que no traje en el select. Ah, no, sí lo traje en el select. Pero podría hacerlo, por ejemplo, por el c.id igual a 2. O hardware era el 1, no me acuerdo. Igual esto es un entero. Ahí está. Entonces acá lo que hago es comparar por un valor numérico, por eso no pongo las comillas. Y esto yo podría usarlo, digamos, como comparador si yo sabía que la ID era 1. Y acá estamos viendo que yo estoy filtrando por una columna que no llamé en el select. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad la información está disponible por la forma en la que trabaja el join. Nosotros vimos que el join te une todo. Vos después podés elegir mostrar determinadas cosas. Pero eso no quiere decir que la información de la adicional de las otras tablas que vos no mostraste acá en el select no la puedas utilizar. Esto se los traigo nada más como una aclaración para que lo tengan en cuenta, porque quizás en algún ejercicio les puede poner que filtren, que traigan determinadas columnas y que las filtren por una columna que no aparezca acá. Entonces por ahí a ustedes les puede parecer la duda, pero si no traigo la columna, pero acá me dice que la columna no la traiga, pero si no la traigo, ¿qué pasa? Entonces tengan la confianza de que por la forma en la que labura el join, ustedes pueden traer o no las columnas, todas, de todas las tablas, pero sí las van a poder utilizar, por ejemplo, para filtrarlas. En este caso volvemos a lo que teníamos antes, que era c.nombre, era igual a hardware. Y acá vamos a ver otro caso. A mí me podría interesar, por ejemplo, o yo no podría saber cómo se escribe hardware, pero podría acordarme que hardware ¿sí? Empezaba con H, seguía con A y tenía una R, y después yo no sé si era una T, una D, lo que viene adelante. Eh, ¿Necesito realmente saberlo? Bueno, si yo voy a hacer una comparación lógica de este estilo, sí, porque yo acá lo que van a ver es que no me trajo nada. ¿Por qué no me trajo nada? Porque este comparador lo que está diciendo es que solo te va a traer los datos cuando sean iguales a esto que está acá. Entonces, acá tenemos letras adicionales que no estamos escribiéndolas. Entonces, cuando queremos comparar, resulta que hardware no es igual a hard. Para eso hay otro operador, cuando queremos filtrar en base a algún campo de texto, que se llama like. Lo que le vamos a decir es, tráeme todos los datos solo cuando se nombre sea como jar. Pero acá está completo esto, no, le va a faltar algo más. Porque internamente el like termina siendo igual un comparador, como funcionara como por el igual, pero me va a habilitar la posibilidad de usar un comodín, que es em, ¿cómo se llama? El signo porcentual. Yo en mi teclado, por ejemplo, tengo Shift 5. Esto lo que va a decir es que esto sea como jar, y acá puede haber la cantidad de texto que yo necesite. Que continúe, no importa.
Entonces, si yo ejecuto esto, automáticamente sí me va a traer todo lo otro, porque sabe. Por el contrario, yo podría acordarme que cómo terminaba la palabra de hardware, por ejemplo, ware, pero no acordarme cómo empieza. Si iba con H, si iba con J, no importa, no me tengo que preocupar porque yo sé que si uso el like, ese operador lo puedo poner delante y le digo que acá puede haber cualquier cosa y cualquier cantidad de caracteres. A mí lo que me interesa es que esto termine en ware. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a seguir trayendo estas categorías. Esto a su vez tiene otra potencialidad donde, por ejemplo, si no me interesara filtrar, o si me interesara filtrar, digamos, la categoría bien, digo, pero yo no quiero traer todos los hardware, yo quiero traer los discos. Entonces, acá yo les introduzco que pueden hacer varias comparaciones. Ustedes pueden decirle, bueno, filtrame aquellos valores que terminen, que se parezcan a esto que está acá, que termina en ware, pero que adelante puede tener cualquier cosa, y además que el nombre del producto, o sea, p punto nombre, like, y acá yo hago lo mismo, abro la comilla, escribo disco, pongo el signo porcentual, cierro la comilla, y acá automáticamente me tendría que traer disco duro y disco SSD, y lo otro no. Y ahí vemos que hicimos un doble filtrado. Y ahora les voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan cómo funciona el I y el O, porque si yo quisiera, por ejemplo, traer aquellos productos que sean de la categoría hardware y de la categoría eh, periféricos, ¿cuál es el conector que yo tengo que usar para esa expresión lógica? Entonces yo ahora esto lo dejo en incógnita y sí les voy a poner acá, por ejemplo, yo quiero filtrar por categoría nombre like ware y acá también vamos a poner categoría nombre like peri. Si yo quiero traer los productos que sean de la categoría hardware y de la categoría periféricos, ¿cuál es el que tengo que usar? ¿Qué conector? Y I, o lo- perdón, ¿qué dijiste? I, ¿El I? Entonces acá vamos a tener un problema. Porque yo les puse la trampa, yo les dije que yo quería que sea de esto y de esto otro. Pero si recordamos, el i dentro de la lógica computacional lo que hacía era que cumpla con la primera condición y cumpla con la segunda condición. Ambas tienen que ser verdaderas. Eso quiere decir que un producto, para que yo lo vea en este select, tiene que ser tanto un hardware como tanto un periférico. Entonces acá vamos a ver que cuando yo ejecute esto, no va a traer nada, porque no tengo productos con una doble categoría asignada. No tendría sentido. Entonces ahí eso se los traje yo como una trampa, ahí el malo fui yo. Eh, pero lo que quería comentarles era justo eso, que por ahí en el lenguaje coloquial nosotros decimos quiero traer los productos que tengan esta categoría y esta otra. Entonces, por defecto, por cómo funcionamos nosotros, automáticamente ahí le queremos mandar un AND. Pero acá lo lógico sería, en realidad, para la computadora decirle que sea de esta categoría y de esta otra, o de esta otra. Y en ese caso, sí vamos a ver que trajimos todos los productos que sean tanto hardware como periféricos. Adicionalmente, yo podría hacer otro tipo de comparación, como por ejemplo por los valores. Supongamos que a mí me interesaría, y acá les voy a mostrar otra cosa, se los muestro acá porque se va a romper, que yo quiero ver aquellos productos que sean hardware o que sean periféricos y que además tengan un precio, vamos a ponerlo adelante. Yo acá adelante lo que voy a hacer es puse un AND adelante de la condición que habíamos puesto, y acá en el medio lo que yo le voy a pedir es que además el precio
sea mayor a, por ejemplo, 185. Where P, producto punto precio, mayor a 185. Elegí este valor porque precisamente por acá, P punto precio, tenemos uno que vale 185. Entonces vamos a ver que ese no debería tenerlo en cuenta. Igual va a pasar otra cosa. Ah, sí, no me lo rompió. Pero vamos a ver algo. Ahora, para que yo, esto es lo que les quiero mostrar. No pensé bien la lógica. Cuando ustedes tienen varias condiciones, como acá que Pero tenemos te trajo varias. uno que es menor, me parece. Ah, ¿lo 59. viste? ¿Lo viste? Muy bien, ahí está, no me percaté. ¿Quién había hablado? Agustina. Muy bien, Agus. Bien ahí. Eso, justamente eso quería ver. Yo lo estaba buscando por acá, se parecía algo que no cumplía. ¿Por qué pasó esto? Creo que en algún momento se los comenté, si no fue a ustedes, puede que haya sido a otro grupo, pero la realidad es que lo que hace SQL cuando trabaja es como que no sabe dónde diferenciar, en realidad sí, pero es medio a veces complicado seguirle la lógica, dónde hacer el corte de qué tiene que ser igual, perdón, y o dónde hace el corte. Por ejemplo, una cosa sería que nosotros le dijéramos que el precio tiene que ser mayor a 185 y que además tiene que ser de hardware o periférico, todo esto como una unidad, y otra cosa muy distinta es la que hizo ahora, que es que el precio sea mayor a 185 y que sea de hardware o que sea de periférico. Por eso, como vos muy bien te diste cuenta, trajo un periférico que es menor, porque lo que hizo SQL fue hacer el corte acá. Es como que acá hubiera puesto paréntesis, Claro, como un paréntesis. claro, y es lo que vamos a hacer nosotros para forzar las condiciones lógicas que nosotros necesitemos después. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Efectivamente, porque en realidad lo que nosotros teníamos que haber dicho era que nosotros queríamos que el producto sea mayor a 185 y que además sea un hardware o sea un periférico. Entonces forzamos la comprensión lógica de esta expresión y le decimos que se tiene que cumplir dos condiciones. Una es que el precio sea mayor a 185 y además tiene que ser un hardware o un periférico, pero se tienen que pasar las dos cosas, o hardware o periférico y mayor a 185. Ahora, si nosotros ejecutamos esto, este 59 va a volar. Y vemos que sí trajimos o hardware o periféricos cuyos valores sean mayores a 185. Yo les había comentado que elegí 185 porque había un valor que era justo 185. Entonces, esto es literal, es mayor a 185. 185 no está incluido. Para eso tengo el operador, como lo habíamos visto en Excel, mayor o igual. Entonces, acá el 185 va a estar cubierto, va a estar incluido. Y acá efectivamente vimos que tenemos la GeForce GTX 1050 $185. eh, y ahora sí la trajimos justamente por esto. Estas son formas que ustedes van a tener de filtrar la información y dependiendo de la lógica de lo que quieran hacer, por ejemplo, van a trabajar con todas las categorías o no. Porque, por ejemplo, supongamos que ahora la necesidad es otra. Por eso, esto, chicos, cómo funciona el where, las comparaciones que podemos hacer. Acá justo quedó un ejemplo bastante completo y lindo donde ven que pueden comparar número y pueden, por ejemplo, a su vez comparar texto, pueden hacer las dos cosas juntas, pueden hacerlos por separado. Lo único que tienen que tener en cuenta es, dependiendo de la lógica que ustedes quieran darle al condicional, poner paréntesis para indicarle dónde hacer el corte a SQL. Gracias a los chicos que están compartiendo el formulario. Y dicho esto, entiendo que no hay alguna consulta, por las dudas vuelvo a preguntar si entendieron cómo funciona el where. ¿No? Bueno, entonces avanzamos y vamos a ver que, por ejemplo, vamos a crear un archivo nuevo
Y otra cosa que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es empezar a agrupar esta. Ah, perdón, hay otras cosas que no les comenté, eh, que también eran los operadores propios del SQL. Cuando nosotros, esto más o menos, el i, el or, el mayor o igual, que haya alguna suerte de expresión regular donde pueda trabajar con comodines, es como un poco dentro de cada... eh, está prácticamente dentro de casi todos los lenguajes de programación. Pero sí acá tenemos otras cosas propias de SQL, no por eso necesariamente no van a estar en otros programas, pero sí que se las suele ver acá, y es otra forma de trabajar los precios. Por ejemplo, en los precios, porque lo vamos a aplicar en ese ejemplo. Imaginémonos que nosotros ahora este filtro lo voy a comentar y yo quiero traer solo productos que estén entre, imaginémonos, a ver, vamos a traer todos los valores, entre 120 inclusive y entre 559 inclusive. Nosotros podríamos decirle que P.precio tiene que ser mayor o igual, ya me olvidé cuál había tomado, mayor o igual a 120 y menor o igual a 559. En ese caso yo podría filtrarlo, pero acá hay otra forma de hacerlo, que es el between. Funciona básicamente de la misma manera, pero es un poquito más sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es decirle que me traiga los valores solo cuando P.precio esté entre, eso es lo que significa between, habíamos dicho 120 and 559. Y acá efectivamente, si nosotros ordenamos por los precios, ahora acá vamos a ver que de 120 a 559 el último valor. Y me quedaron los otros por, por afuera. Eso sería una forma de también trabajar rangos, por ejemplo. Otra donde podríamos trabajar valores específicos directamente, es el in, o sea, dentro. Y esto también trabaja de una manera similar, donde nosotros le vamos a decir P.precio in, y acá hay una diferencia que lo que pasemos tiene que estar entre paréntesis y separado por coma. Recordemos, el between va a estar sin paréntesis y separado por un i, y acá el in va a estar con paréntesis y los valores separados por coma. Entonces yo podría decirle, no por P.precio, capaz, sino por P. Sería F.nombre, donde el nombre del fabricante sea, por ejemplo, a ver, o Crucial o HP. Esto lo que va a hacer es que esté dentro de este como conjuntito que yo armé, un conjunto armado por Crucial y por HP. Entonces, todos aquellos productos de Crucial y de HP, yo justo traje ahí dos nada más, pero podríamos agregar, por ejemplo, un Samsung. Ahora lo vamos a hacer. Van a ver que. Ah, y trajo. Vamos a ver que nos trae los de HP, los de Crucial y solo esos. Es como otra forma distinta a trabajar a la que usamos acá, que hace exactamente lo mismo, pero por ahí es más sencilla. La única diferencia es que acá voy a tener que conocer el nombre de cómo está escrita. Esta me puede servir más cuando hay categorías o nombre de productos que me interesa filtrar, que yo desconozco cómo terminan, porque por ahí no me puedo acordar todo esto, impresora, LaserJet Pro, M26NW, y si yo quiero tirar la consulta rápido, puedo hacer un like y filtrar las impresoras y que detrás tenga cualquier cosa. Si yo conozco efectivamente qué es por lo que yo quiero filtrar, quizás me convenga hacerlo de esta manera, pero bueno, al fin y al cabo va a ser la conveniencia de cada uno, ninguna va a estar mal. Yo podría seguir agregando, por ejemplo, acá otro era, uy, perdón, ahí me tira pata, Lenovo, y ahí automáticamente se sumó Lenovo. Así que estas serían, por ejemplo,
las distintas opciones de traer información que tenemos. Algunas requieren, si necesitamos, el uso del comodín, que es lo que nos facilitaba el like. Después podíamos trabajar por operadores lógicos que eran mayor o igual, menor o igual, igual. A su vez hay otro operador que yo se los quiero traer acá, que vamos a hacerlo rápido, perdón, no tenía que comentar esto. Where, por ejemplo, eh, vamos a decirle que categoría, c.nombre, el operador se llama distinto y se hace de esta manera. Se pone un cierre de exclamación y un signo igual y nos va a traer todo lo que no sea igual a lo que está acá. Por ejemplo, notebooks. Entonces, nos va a traer todos aquellos productos donde la categoría no responda a notebooks. Yo esto podría cambiarlo y ponerle, por ejemplo, hardware, y nos va a traer las notebooks y los periféricos. Este es otro operador que, llegado el caso, a veces les puede servir directamente no traer algo. Porque ustedes saben, capaz ese caso tiene sentido, quieren armar una lista de compras de productos para una PC gamer. Bueno, entonces la notebook no tiene mucho sentido incluirla en esa lista. Van así a utilizar quizás periféricos y sí hardware. Entonces directamente saben que se traen todo y directamente omiten algo, que va a ser mucho más sencillo que, por ejemplo, andarle diciendo que me traiga los hardwares y los periféricos. Esa es la otra forma, donde si no trabajan por lo que quieren traer, omiten lo que no. Así que esas serían, si creo, bueno, por lo menos las que planeábamos comentarles a ustedes, las distintas formas que tienen de hacer búsquedas. Yo les voy a dejarles comentada una. Después recuerden que para ejecutar el resto tienen que irlas comentando o descomentando al efecto. Así que dicho esto, yo después se lo subo, pero ahora vamos a pasar a ver, por ejemplo, cómo hacer para trabajar agrupaciones. Bueno, todo lindo, Juanjo, vos ya me trajiste todos los datos, pero ahora yo quiero saber, por ejemplo, si yo quiero agrupar, ¿cómo puedo hacer para saber, por ejemplo, cuántos productos tengo de cada fabricante? Entonces, en ese caso, yo lo que tendría que hacer es un nuevo query donde vamos a seleccionar, de momento, vamos a decirle que todo, from productos, que esto va a ser la P, perdón, ahí se me conectó, que esto se va a unir con, hablamos de los fabricantes, join fabricante, que va a ser la F, on, y esto era P.fabricante-id, tenía que ser igual a F.id. Entonces acá nosotros ya tenemos nuestra tablita armada y trajimos todos los campos. No voy a hacer una selección ahora en este punto en particular, porque primero lo que me interesa contarles es que nosotros, por ejemplo, vamos a tener una condición que se llame group by. Esto lo que va a hacer es agregar, o sea, como si habláramos de una tabla dinámica, es meter un campo para que después nosotros tengamos que discriminar adentro qué es lo que pasa dentro de ese campo. Pero acá lo que vamos a tener que hacer es en código. Y eso se hace de la siguiente manera. Lo que nosotros acabamos de especificar en group by es la columna por la cual vamos a estar agrupando. En este caso va a ser f.nombre. Vamos a estar agrupando por los nombres de los fabricantes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo les había dicho que yo quería saber cuántos productos tengo por cada fabricante. En ese caso voy a traer f.nombre, que le voy a asignar ya directamente el nombre fabricante, y acá donde además vamos a tener que trabajar con estas fórmulas de agregación que se le llama, porque precisamente lo que vienen a hacer es a decirle que esto va a actuar en función de una discriminación. Yo acá no tiene sentido, por ejemplo, que ponga un campo, porque yo lo que necesito además es una cuenta. Para eso, en este caso, está precisamente esa función de agregación, count, que lo que yo voy a contar es la cantidad de productos que hay dentro de cada fabricante. Y ahí lo que yo hago es contar, por ejemplo, puedo contar el ID del producto o puedo contar
la cantidad de nombres en el producto. Entonces acá automáticamente lo que yo voy a tener como resultado es el fabricante y a continuación la cantidad de veces, la cantidad de productos que tengo yo por cada fabricante. Este count va a funcionar solo cuando yo esté trabajando con agrupaciones. Entonces acá es lo que yo voy a decir qué es lo que voy a trabajar. Y en este caso sí, generalmente el agrupamiento que yo haga va a ser sobre algo que estoy mencionando en el select. Porque justamente acá sí, porque me interesa. Me interesa saber qué está pasando a nivel de fabricante. Y yo, por ejemplo, acá puedo decirle, puedo ejecutar esto, y acá automáticamente me trae el fabricante. Yo acá un punto nombre no le puse que esto es productos. Y acá esto me trae lo que es el nombre del fabricante y a continuación la cantidad de productos que tengo de ese fabricante. Veamos, a ver, esto es uno y 2 son 3 y 2 son 5 y 3 8 y 3 11 que era la cantidad de productos que yo tenía. Si yo me vengo acá a producto, tenemos, sí, 11 productos. Entonces, esta sería, por ejemplo, una forma de trabajar una agregación haciendo una cuenta. ¿Es la única forma? No, esto ya va a depender lógicamente de lo que ustedes quieran hacer. Hay otras funciones. Tienen la función de zoom, la función de ABG, pero todo eso siempre va a ser en función de algo que ustedes están agrupando. Recuerden que esto es medio como una tabla dinámica. Yo lo que voy a hacer es la cuenta de la cantidad de veces que aparece un producto dentro de un fabricante. Y ese fabricante es el que, por el cual yo estoy agrupando acá. Entonces, esto por eso es un poco más complejo que solo una tabla dinámica donde yo directamente revoleaba cosas, sino que acá tengo que tener en cuenta estos detalles. Ahora sí, esto se ejecuta y adicionalmente, se los cuento ahora para no olvidarme, lo que podemos hacer es además ordenar por defecto esto. Ustedes ven que yo esto podía hacerlo desde acá, haciendo clic en las columnas, pero yo también podría decirle un comando que se llama order by. Y este order by, lo que va a hacer, yo acá le voy a decir que ordene por la cantidad de productos. Acá vuelvo a tirar la cuenta de p.nombre. Y si yo no le escribo nada, esto por defecto va a trabajar ascendente, de menor a mayor. Entonces va a ordenar del 1 hacia el 3. Si yo le escribo ASC, va a ser lo mismo por ascendente. Y si le escribo desc, va a traerme en orden inverso, del mayor al menor. Esto si quisiera hacerlo directamente desde la consulta. Entonces, chicos, les hago una pequeña consulta. ¿Esto se entendió cómo funciona el agrupamiento? Ahora, si no, vemos otro ejemplo más donde vamos a calcular el promedio de los precios por categoría. Ahí Luis me puso que ok. Así que, bueno, entonces vemos un ejemplo más y si llega a surgir duda ahí, lo podemos ver en ese instante. Vamos a ver que es prácticamente muy similar, pero en este caso la unión va a ser distinta. Vamos a trabajar por la categoría. Volvemos a abrir un archivo, un nuevo espacio para ejecutar SQL y empezamos de vuelta con lo mismo. Ahí Agus pone que sí hay que practicar mucho. Adicionalmente, chicos, recuerden que pueden contar con espacio de pregunta en el grupo, me pueden preguntar personalmente a mí. De esto en particular, como es algo más complejo, más abstracto, sí les voy a hacer una guía de ejercicios para que tengan para practicar con estos conceptos que trabajamos y eso les va a permitir después a ustedes agarrar un poco más de confianza, ¿no? O por lo menos que aparezcan aquellas dudas que ahora no aparecen. Así que... dicho eso, hacemos lo mismo. Por el momento decimos que vamos a elegir todo. Vamos a pensar primero la lógica de lo que queremos hacer. Queremos traer todo de la tabla producto, que le poníamos la P como un alias, y esto se iba a unir a la tabla de categoría en este caso, que también le ponemos un alias, y esto iba a funcionar a través de p.categoría-id tiene que ser igual a c.id. Entonces, si yo hago acá, lo que voy a estar haciendo es traer todo. Pero yo recién dije que me interesaba conocer el promedio de, el promedio en precios de cada categoría.
Entonces, precisamente lo que voy a hacer es agrupar por categoría, por c.nombre. Y acá sí, ahora yo ya tengo que trabajar con la selección que va a ser el nombre de esa categoría, que le vamos a dar el nombre de categoría internamente, y acá la función es ABG, que es de average, de promedio. Y funciona igual que la que vimos recién con count. Lo que hay que hacer nada más es ponerle adentro el promedio, que va a ser p.precio. Acá sí no puedo elegir otra columna, porque necesito que esa función trabaje sobre esos valores numéricos. Entonces, lo que va a hacer es internamente agrupar cada categoría, agarrar los precios y calcular ese promedio correspondiente. Esto me va a dar un número espantoso, no tan feo, pero que yo adicionalmente puedo, como había visto antes, hacerle el round. Entonces, acá ya vemos inclusive que podemos trabajar anidamiento de funciones. El round va a trabajar sobre el resultado de esta expresión, que va a ser el promedio de los precios agrupados por categoría. Y ahí ya vemos que en el mismo caso que el anterior, lo que hizo fue traerme un solo valor porque cortaba 9 y al redondear el 9 pasa a 0 y el otro valor también creció en una centésima. Entonces me lo termina redondeando a 1 por defecto. Adicionalmente, yo lo que puedo hacer es decirle que esto me lo ordene también de manera descendente. No le puse por qué campo tenía que ordenar. Entonces va a ser por ABG, P.precio, descendente. Ahora sí. Y acá tienen, por ejemplo, dos ejemplos. Acá, en vez de ABG, pueden poner sum. Sum es otra función para sumar los valores y lo pueden usar como parte de un cálculo. Eh, a ver. Acá lo que tengo que hacer es también poner suma acá. Entonces acá lo que va a hacer es sumar los precios de cada categoría. Por ejemplo, sin interesar. Pero bueno, yo lo dejo en promedio para conocer la situación, ¿no? El promedio tengo en los periféricos como la categoría más económica en promedio y las notebooks tienen sentido porque incluyen todo en la categoría más alta. Así que, y adicionalmente a esto, yo también le podía poner un nombre que va a ser promedio de precios. Y ahí quedó un poquito más bonito. Así que, chicos, bueno, ya estamos justo en hora. Si nos pasamos un cachito, les pido disculpas. Pero bueno, ahí ya empezamos a trabajar un poco más sobre los tipos de eh, condiciones por las cuales podemos filtrar. A su vez, podemos trabajar con la agrupación de datos. Después, más adelante, también podemos ver que esto todavía lo podemos filtrar. Hay una condición especial para hacer eso, pero bueno, ya lo vemos la clase que viene. Y después no mucho más que eso. Adicionalmente, como algo cortito porque es sencillo, yo les cuento que esto lo pueden a su vez limitar. Lo que habíamos hecho con el top, a ver en este sentido, acá. Lo que habíamos hecho en este caso era contar la cantidad de productos que tenía yo por fabricante. Supongamos que me interese a mí conocer el top 3. Tengo que hacer algo muy complicado, tengo que trabajar algún filtro donde empiece a ver los valores mayores o algo por el estilo. No, es tan sencillo como pedirle que me limite los resultados a la cantidad de valores que yo necesito. Como esto es algo fácil de ver y entender, se los dejo ahora como extra, así se llevan un poquito más para practicar. Ese límite ustedes le pueden poner el valor que ustedes quieran, pueden filtrar a 2, pueden filtrar a 5, pueden hacer el top que quieran. En este caso, justo en SQL, hacer un top es más sencillo que por ahí en Power BI, que tenemos que buscar la opción y, por ejemplo, contraintuitivamente lo que filtramos es la categoría en la cual no están los valores, sino, por ejemplo, haríamos un top de los fabricantes en vez de las cantidades de los fabricantes. Y a ese top le asignamos la cantidad. En ese caso es un poco más raro hacer un filtro. Acá directamente le decimos, tráeme solo los tres resultados, que como yo le había puesto un order adelante,
me trae los tres fabricantes de los cuales tengo mayor cantidad de productos. Ahora sí, chicos, dicho eso, les cedo brevemente a ustedes el espacio para consultas, dudas que haya surgido respecto a lo que vimos hoy, y si no, si ya llenaron el formulario, muchas gracias ahí Una a consulta, Lore que lo limit estuvo también compartiendo. sería un comando de agrupación. Perdón, Agus, ¿cómo habías dicho? Sí, limit también es un comando de agrupación. No, no, no. Vas a ver que, por ejemplo, si vamos a verlo en el ejemplo completo que teníamos, acá trajimos todos los productos. Sí, este creo que es. Sí, acá traemos los 11 productos. Ah, pero no, pues este es el. A ver, ¿dónde quedó? Acá. Este. Acá habíamos hecho, por ejemplo, algunas condiciones que yo brevemente las borro. Y acá traemos todos los productos. Si yo ordeno por ID, van del 1 al 11. Yo acá podría decirle que limit 5. Entonces va a traer solo 5 resultados. Acá me los trajo en el orden ascendente del ID del 1 al 5. Ah, Ese fenomenal. comportamiento yo podría filtrarlo si yo, por ejemplo, le tiro un order by el precio. Order by p.precio, descendente. Entonces ahí ya la lógica sería distinta. Pero no necesariamente tengo que tener los datos agrupados, ni tampoco necesariamente tengo que tenerlos ordenados. Vos el límite lo puedes tirar. Sirve mucho justamente para ver cómo se compone alguna tabla. ¿No querés tirar todos los valores, estos de acá? Ver toda la tabla al completo, porque vos nada más querés entender qué es lo que hay almacenado. Puedes hacer la consulta sencilla de esto. Select tienda.fabricante, limit 3. Vos ya con 3 ejemplos ya entendés qué está pasando acá. Así que eso lo puedes usar también. Gracias por la pregunta, vos estaba muy Claro, bueno. gracias. No, a vos. Ahí Luis compartió una página para practicar que está buena, dice, recomienda esta página, sql-practice.com. No la conocía. Ahora me la abro por acá. Si alguno ya la puede pasar al grupo, porque para que no se me tilde todo, cierro el WhatsApp, que me consume bastante RAM, pero sí lo voy a abrir. Uy, ¿qué dice? Estoy haciendo, tengo varias pestañas abiertas. Así me lo quedo a mano por las dudas. Ahí está. Así que bueno, chicos, si tienen dudas, consultas, los escucho. Bueno, parece que no. Así que de mi parte, les agradezco entonces, les comparto nada más una vez más el link para que no se olviden de completarlo, del formulario, y los despido. Y la próxima vez completamos el filtrado, por ejemplo, de, del agrupamiento, que tiene una función en particular, funciona igual que el where, pero se hizo un filtro especial para los casos en los que trabajamos con agrupación por lo que le pasa internamente a los datos cuando agrupamos. Así que nada, es un tecnicismo, no es algo muy complejo, es lo mismo que venimos viendo, nada más que cambiando una palabra. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá y nos estamos viendo, nos estamos hablando en el grupo y nos estamos viendo el jueves que viene. Así que nos vemos, chicos. Chau, chau.